Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar, te vengo a traer un tutorial y más o menos como explicarte cómo funciona básicamente esto. Si el audio no se escucha bastante bien es porque, como lo ven, estoy dentro de un auto, pero pues bueno, esto va a militar pues lo que es este producto. Tal cual, este es un transmisor Bluetooth FM, no sé cómo lo conozcas tú, al menos así viene en la caja o al menos así lo encontré en internet. Te vengo a platicar un poquito cómo funciona más o menos todo esto y hacer el unboxing de este en específico. Este en específico lo encontré pues en un centro comercial por aquí donde yo vivo, aunque lo puedes encontrar en internet en cualquier otra parte, pero las características pueden ir variando una de otra. Su funcionamiento es básicamente pues parecido entre todos, pero pueden tener bastantes diferencias una de la otra. Por ejemplo, esta versión tiene dos puertos USB. En uno podemos poner lo que es una USB para escuchar música. Hay algunas otras versiones en las cuales les podemos meter una memoria micro SD. Hay algunos otros en donde viene dos pantallas, una donde viene el número de estación de radio y otra donde viene el voltaje de la batería de tu coche. Te digo, va a depender, pero pues funcionan de manera similar. En este caso en específico pues es este el que encontré. Tiene supuestamente pues la opción para usarlo como pues manos libres. Tiene su opción de micrófono para cuando nos llaman poder contestar de aquí. Tenemos dos puertos USB para cargar el dispositivo o para poner una memoria de música y que la reproduzca directamente desde aquí. Y tenemos tres botones. Su funcionamiento es bastante sencillo, pero pues a la vez pues ahorita te voy a hablar un poquito acerca de esto. La presentación es esta. Y bueno, sacándolo de su caja vamos a encontrar dos cosas bastante sencillas. Es el producto y un control, el cual nos va a servir pues para no tener que estar presionando el botón directamente. Como lo ven, este es el control con el que viene este dispositivo. Pues es normal, aquí trae su foquito para pues aquí lo viene, ¿no? Y el producto que es este transmisor. Los materiales de estos productos suelen ser bastante baratos, suelen ser muy chinos, muy de mala calidad, y esta pues no es la excepción. Aquí mostrándote lo más directo en pantalla tenemos tres botones: el de pues más o siguiente canción, el de menos o de anterior canción, el botón para aceptar llamadas, colgar llamadas, ponerle pausa a la música, reanudar música o configurar lo que es la estación. Ahí te voy a hablar un poquito acerca de todo esto. Tenemos los dos puertos USB tipo B, me parece que es, y un USB tipo C. La conexión solamente es por este puerto que tenemos aquí, que es el del encendedor del vehículo, y pues para usarlo es bastante sencillo. Solamente lo vamos a poner en lo que es el cenicero. En este caso pues es este que tenemos aquí, y pues para que encienda le tenemos que encender lo que es el switch al coche. Ya una vez encendido todo esto, pues bueno, déjame te muestro. Primero que nada ponemos la llave, encendemos el switch. De esta manera pues debe de encender lo que es el estéreo y enciende lo que es el transmisor. En este caso pues aparece BL porque está en modo Bluetooth, así que solamente entramos en el teléfono, vamos a nuestras opciones de Bluetooth y aquí nos debe de aparecer el dispositivo. El dispositivo suele aparecer con distintos nombres dependiendo pues el modelo. En este caso en específico para este es EMI.M45, así que le damos ahí, esperamos un poquito. Ahí, como lo ven, dice que está vinculando. Le damos aquí en vincular. Ahí ya se vinculó y de esta manera pues ya estaríamos pues sincronizado lo que es todo esto. Ya, tal cual, aquí ya está vinculado, y para poder configurarlo con lo que es el coche para que todo esto funcione vamos a hacer lo siguiente. Directamente en tu estéreo o lo que tú tengas, en este caso pues es debemos de poner una estación que concuerde con la estación que tenemos configurada en el dispositivo. En este caso, al momento de acercarme yo al dispositivo, vemos que aparece 87.9 y en la estación que yo tengo aquí pues también tengo la 87.9. De esta manera pues se configura directamente. Es como si aquí mismo tuviéramos una mini estación de radio y lo que se va a emitir es lo que va a estar sonando en nuestro teléfono. Esto va a ser captado por la señal de radio de lo que es el estéreo del coche y pues se va a escuchar directamente desde el teléfono, se pasa a esta mini emisora de radio y la emisora de radio le manda la señal a lo que es el estéreo. Así básicamente pues funciona todo esto. Y pues ya, ¿no? Te digo, puedes irle moviendo a las estaciones de radio hasta que concuerde. En este caso pues yo ya lo configuré y ya nada más sería cuestión de poner lo que es la música. Ponemos aquí una canción y ya se estaría escuchando. En este caso, como lo ven, aquí está la canción y la música pues yo le puedo subir al estéreo desde aquí, mira.
Y como lo ven, así es como funciona todo esto. Bueno, para ayudarte más o menos cómo configurar lo que es el dispositivo, porque tal vez se te hace un poquito complicado esta cuestión o la estación que te aparece no te gusta o algo así, directamente es la estación debes de ser una que no ocupes, que no haya ninguna emisora de radio ni nada de eso, porque si hay alguna emisora de radio transmitiendo la señal que tú tienes aquí, pues obviamente las señales como que se van a cruzar y pues no, ¿sale? Debe de ser una estación vacía, en este caso te digo es 87.9. Para cambiar lo que es este numerito que tenemos aquí, bueno, déjame ver si puedo cambiar la cámara más o menos ahí. En este modelo en específico es lo siguiente, mira. El botón de pausa o de contestar llamada solamente se deja presionado. La estación empieza a parpadear y de esta manera podemos cambiar lo que es la estación. Tiene 87.9, si yo le doy en el botón de más pasaría a 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, etcétera, ¿no? Déjame te muestro. Pero obviamente conforme le vayas cambiando, pues esto pues va a ocupar una estación diferente a la que tengas en el radio, ¿no? En este caso pues la 87.9 a mí me funciona, así que le damos aquí, le damos en siguiente, 88, 88.1, 88.2 y como lo ven se empieza a escuchar la estática. Si yo lo regreso a la que había configurado anteriormente, pues todo funciona con total normalidad. Ahí está, como lo ven se sigue escuchando la música. Te digo, esto debes de concordarlo directamente una estación aquí y la misma estación directa en el radio. La estación no debe de ser una que esté ocupando alguna radiodifusora o algo así, porque pues obviamente no se van a interferir las señales y no se va a escuchar nada. Ahora, en cuestión a lo que son ventajas o desventajas de todo esto, es que directamente pues una ventaja es que puedes utilizar tu estéreo de forma sin actualizarlo, ¿no? O sea, no necesariamente ocupas comprar un estéreo nuevo para que sea compatible con estas funcionalidades de Bluetooth ni nada de eso. Pero una contra es de que, como te digo, esto está creando lo que es una mini emisora de radio o una emisora de radio pequeñita, por lo que no solamente va a ser captada esta señal desde el vehículo. O sea, esto crea un campo, un radio donde esta señal es visible. Si tú con tu teléfono tienes aún todavía la función de radio, puedes inclusive entrar a la misma señal, que es la 87.9 en este caso, y en el mismo teléfono se escucharía lo que pues se está transmitiendo en alguna videocasetera, en alguna videograbadora, de esas que solían existir anteriormente. Si tú pones la misma señal, pues se va a seguir escuchando, se va a seguir pues recibiendo esta señal. Una desventaja de todo esto, al menos a lo que he platicado con la gente, es que cuando tú vas, por así decirlo, de a un pueblo o alguna ciudad o algo por el estilo, como que las señales se cruzan, aunque tú tengas configurada una emisión de radio totalmente diferente, ¿no? Como por ejemplo, ahorita tengo el 87.9, pero yo supongamos que me voy a un pueblo al lado, a un pueblo vecino, a una ciudad, y como que el sonido como que se cruza con otras emisiones o como que interfiere la señal, etcétera. Y pues ya, ¿no? De esta manera pues funciona este dispositivo. Aquí tenemos el control, el cual pues sirve para subir la música, el volumen, cambiar la canción, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, espero este video se haya sido entendible, haya sido de su agrado, haya sido de utilidad, y pues ya, ¿no? Ya aquí tenemos lo que es este producto. Y bueno, pues si te ha gustado este video, espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero, recuerda que subo video cada semana. Adiós.